La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Con ustedes, Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. Ya tenemos a nuestro invitado, claro que sí, nunca falta, siempre tiene que estar con nosotros compartiendo nuestras preocupaciones, compartiendo también el análisis para ver desde Santa Cruz, desde donde sin duda hay otra mirada también, no solo con relación a los problemas locales, sino también con los problemas nacionales que nos preocupan a todos, naturalmente. Para eso siempre invitamos a Vladimir Peña, él es analista, y le vamos a dar como siempre la más cordial bienvenida. Vladimir, ¿cómo estás? Antonio Dalense y Rubén Atahuichi te saludamos. Bienvenido otra vez a La Razón Radio. ¿Cómo está Santa Cruz, Vladimir? Cuéntanos. Feria del Libro en Santa Cruz, el evento más importante. Está la Feria del Libro, pero también un poco la parte política y todo esto que de lo que hablamos siempre. ¿Cómo estás viendo Santa Cruz? ¿Se ha calmado un poco de repente? ¿Qué nos puedes decir? Sí, hablando de cuestiones culturales importantes, la Feria del Libro, que ya tiene también una cotidianidad a lo largo de estos años, en mayo, nuevamente ha arrancado, creo, muy bien. Vamos los primeros días de la Feria del Libro, que se va a extender hasta el próximo domingo. Entonces, un buen respiro para la ciudad y para el departamento, de un momento tan convulso, un momento de tantas situaciones que de alguna manera han tenido angustiada a la ciudadanía. Entonces, creo que la cultura juega ese papel también en la sociedad, ¿no? Hacernos ver de diferentes perspectivas la situación, darnos un respiro sobre los problemas más asfixiantes. Así que la Feria del Libro es siempre un buen motivo para ir, distraerse, adquirir cultura, adquirir conocimiento, distracción, entretenimiento. Por lo demás, lastimosamente, con estos últimos acontecimientos que han estado marcados por el tema del Banco Fácil, la tragedia del interventor, todavía no se sale de la zozobra, de la incertidumbre sobre qué realmente pasó. Desgraciadamente las autoridades no han dado satisfacción a la ciudadanía en cuanto a transparencia e información. Creo que un caso que no se ha manejado con la prolijidad que debía haberse manejado, que se han lanzado muchas hipótesis de un lado y del otro, y eso muestra de alguna manera la enorme desconfianza en las instituciones y que todo es motivo para polarizar en un país que prácticamente está dividido en bandos. También otra noticia importante es el tema de lo que ha pasado en Viru, el aeropuerto internacional, me atrevo a decir ahora el más importante por la cantidad de salidas al exterior, la puerta de salida del país, no solamente de Santa Cruz. Hoy en otro escándalo público con esta noticia que ha llegado de España, de media tonelada de cocaína que salió oficialmente además por la aerolínea boliviana, por BOA, y que de alguna manera no se depuran responsabilidades hasta ahora, ¿no? Han tratado de alguna manera minimizar la noticia, de atemperar con la detención de 2 funcionarios de BOA dentro del aeropuerto Viru, pero obviamente 500 kilos de droga, media tonelada, es como tratar de decir estos 2 señores son los responsables. No, hay una mafia detrás y que el gobierno no quiere, parece, ir con mano dura y castigar, o no tiene las herramientas, o puede ser que haya algo mucho más profundo todavía detrás de esa terrible noticia, 2 toneladas en Chile. Entonces, de alguna manera, el narcotráfico desbocado, más lo que traen, lo que vivimos en la frontera con Brasil, cada vez ajustes de cuentas. Aquí en la propia ciudad, el tema de inseguridad, me temo que se vuelve nuevamente preocupante, y ya a los temas que de alguna manera se están volviendo casi permanentes, ¿no? Hablo de la falta de dólares, todo lo que tiene que ver con la economía, ¿no? Falta de dólares, llevamos ya 4 meses, 3 meses y medio de falta de dólares, prácticamente un corralito bancario, el tema de los productos que se encarecen de la canasta familiar, que muy difícilmente bajan a su precio anterior, el tema de la falta de diésel, de combustible, tanto para
el sector productivo como también para el sector del transporte público en Santa Cruz, como charlábamos la anterior vez, los micros, los colectivos aquí en la ciudad, que son cerca de 8.000 unidades, funcionan a diésel. Entonces esas son, creo que angustias que se van acumulando día a día, que tienen que ver en torno a la economía, a la inseguridad, al narcotráfico y que tienen de alguna manera preocupada a la gente. Vladimir, nos ordenamos un poquito por puntos y quisiera que ahondemos un poco en lo que ha ocurrido con el anterior interventor del Banco Fácil. ¿Cuál es todavía el ambiente que se tiene? ¿Cuál es la impresión que se tiene entre la gente, entre la comunidad, sobre lo que ha pasado con el interventor? Y si están tranquilos, contentos, digamos, o han quedado así con las explicaciones, con este caso que ha explicado ya el ministro de Gobierno, que se ha tipificado como suicidio, en fin. ¿Cómo ha quedado la sociedad cruceña después de esto? 3 elementos importantes y muy concretos sobre eso, Antonio. El primero, que tiene que ver con la muerte, que se vuelve prioritario, ¿no? No hay una satisfacción pública, ciudadana, en que el caso se haya esclarecido. Por el contrario, la gente mayoritariamente cree que al intervenir el ministro de Gobierno, al margen de sus responsabilidades, al someter a la Fiscalía debajo del Ministerio del Gobierno, de la tesis que propuso el gobierno desde un principio, cree que ha habido un manoseo del caso y no hay una transparencia en torno a la conclusión que fue un suicidio. Creo que eso todavía va a tener mucha tela por cortar. Ha habido, creo, mucho manoseo de ambos lados, del gobierno también y de otros que irresponsablemente a priori plantearon otras tesis como el tema del asesinato, que ha generado muchísimo ruido y confusión, pero no hay una certidumbre ni de la familia ni de la ciudadanía sobre lo que realmente sucedió. Segundo, el tema del Banco Fácil como tal, como investigación, como créditos vinculados, es algo que obviamente va a dañar, pero que ojalá se pueda hacer una investigación responsable pese al estado de la justicia, donde se pueda establecer realmente y depurar las responsabilidades de los directivos del banco, de las personas que se beneficiaron al margen de la ley de estos créditos vinculados o de cuánta acción financiera dolosa haya por el camino. Lo que creo preocupa a los cruceños, más que 1, 2, 10, 20 o 30 empresarios que estén vinculados a esto, es la intencionalidad, y esto es lo tercero, ¿no?, del gobierno. Y así como en los 36 días el vocero gubernamental se equivocó al atacar a Santa Cruz generalizando, hoy también ha causado una molestia, un rechazo, las declaraciones del vocero presidencial, además, que es la voz del presidente, de venir nuevamente tratando de enlodar a todo Santa Cruz con este caso del Banco Fácil, tratando de hacer un símil entre el modelo de desarrollo productivo cruceño y lo que ha pasado en el Banco Fácil. Santa Cruz es muchísimo más que un banco. Santa Cruz no solamente es una élite empresarial, es un departamento con cerca de 4 millones de personas, y creo que la fuerza de esta Santa Cruz del siglo XXI no reside simplemente en el modelo productivo, en el modelo económico que tiene, sino en la fuerza, en la capacidad de su gente, que ha venido de todos los lugares del país, como lo hablábamos inicialmente. Entonces, yo creo que el gobierno se equivoca nuevamente y esto aleja posiciones. Yo considero que el gobierno lo hace a propósito, ¿no?, para generar esa tensión, esa confrontación permanente entre Santa Cruz y el resto del país, porque sabe que va a haber una reacción de grupos extremos, radicales, de gente moderada, pero el gobierno se equivoca porque inclusive algunos que apoyan al propio movimiento al socialismo se sienten agredidos por estas generalizaciones irresponsables del vocero presidencial. Vamos a una entrevista, Rubén. Estamos en la recta final de la transmisión de La Razón Radio. Te acordarás, mucho tiempo hubo conflicto en el Consejo Municipal de Cochabamba. Y nosotros hemos quedado confundidos. Sí. No sabíamos quiénes estaban disputando la silla del Consejo Municipal. Finalmente, el viernes ya se soluciona el problema, ¿sí? Sí. Ahora ya hay una mesa directiva. De eso vamos a hablar precisamente con el vicepresidente del Consejo Municipal de Cochabamba, a don Joel Flores. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, concejal? Antonio D'Alenzi y Rubén Atahuiche, le saludamos. Cuéntenos, concejal,
¿Cuál era el problema? ¿Por qué estuvieron tanto tiempo sin directiva? Y bueno, y finalmente, ¿cómo se logró el acuerdo? Bueno, lamentablemente, casi un mes de un problema político, de algún tema de división interna de la bancada de Sumate, ha arrojado a que este Consejo Municipal cierren las puertas, exista vigilias, pedidos de renuncia, acosos políticos de toda naturaleza a 2 concejalas de su propia bancada de Sumate, que corresponde a la agrupación política del señor alcalde Manfred Reyes Villa. Entonces, no se pudo dar solución. Sin embargo, los últimos días, la Sala Constitucional Primera, acá en Cochabamba, ha emitido una determinación, una resolución, cuando señala quién debe convocar a una sesión. Les dice a los accionantes convoquen, y quién debe instalar la sesión y debe presidir la sesión. Entonces señala en esta resolución de esta Sala Constitucional que se apegue y se aplique el artículo 5 del Reglamento General, donde señala de manera muy clara que el concejal con mayor antigüedad pueda instalar y presidir esta sesión. Entonces, de la manera textual, lo señala así, y esta autoridad es el concejal con mayor antigüedad. Entonces, he tenido que asumir esa responsabilidad de instalar y presidir, tratar los asuntos que estaban en cuestión. Entonces, posiblemente esto ha generado mucha especulación, porque mi voto, mi presencia era clave para que se tenga 6 concejales, exista el quórum correspondiente para desarrollar una sesión. He tenido que asumir esta responsabilidad a objeto de dar cumplimiento a la determinación de la Sala Constitucional en la enmienda y complementación, por otro lado, en estricto cumplimiento al reglamento general de este Consejo Municipal. Ahí se pone un punto final donde se tocan el recurso jerárquico, se toca el tema de la directiva, de las comisiones y demás aspectos, y bueno, el día viernes sucede aquello, por supuesto han habido muchas repercusiones, nadie sabía que esta autoridad iba a estar presente en esa sesión. Yo lo manejé de la manera muy confidencial, objeto de que no exista amedrentamiento, amenaza, incluso otro tipo de situaciones que podrían poner en riesgo la integridad física de esta autoridad. Entonces se ha dado las cosas, se ha elegido la directiva, esta autoridad ha sido parte. Entonces, por supuesto que estamos siendo conscientes, estamos siendo responsables para darle un punto final, ya que ninguno de los 2 bandos podía darle solución. Entonces, esta autoridad, teniendo la experiencia suficiente y en estricto cumplimiento al reglamento, se le pone un punto final. Habrán consecuencias más adelante de índole político, tal vez de índole jurídico. Igual, estaremos ahí presentes para defenderse y también trabajar y hacer gestión, que es lo más importante. Buen día, concejal. Le saluda Rubén Atahuichi, paisano mío. Él ya es el concejal más antiguo. Estuvo en la anterior legislatura ya, ¿no?, del Consejo Municipal por el Movimiento al Socialismo. ¿Qué va a pasar, concejal, de aquí en adelante con el Consejo Municipal? ¿Es tan firme la decisión que se ha asumido con su elección y también con estos acuerdos políticos en el seno del Consejo Municipal de Cochabamba? Bueno, un saludo cordial para ti, estimado Rubén Atahuichi, un abrazo, saludos desde la yachta. Efectivamente, la presencia de esta autoridad ha sido determinante. Lo que corresponde de aquí en adelante es trabajar, hay que hacer gestión, hay que legislar, hay que deliberar y sobre todo el tema de la fiscalización. Recordarán ustedes, esta autoridad ha sido uno de los concejales más radicales en relación a las denuncias públicas que se hizo. Vamos a continuar en esa dinámica mientras existan pruebas, documentación o una mala administración, vamos a seguir denunciándolo. Entonces, lo que corresponde es trabajar los 11 concejales como tiene que ser, para eso hemos sido elegidos. Ahora se hablan como a manera de especular algunos acuerdos, etcétera. Esta autoridad no tiene ningún acuerdo, ni político o de ninguna naturaleza. Esta decisión que he asumido era en estricto cumplimiento a la decisión de la Sala Constitucional y, en segundo lugar, de la manera incondicional, he emitido mi voto a favor de la concejal Marcela Vidaurre. No es la primera vez que concejales del MAS emitan su voto a favor de un concejal de otro partido político. Ya en varias ocasiones ha repetido, pero no cuestionaban nadie, no decían nadie nada. Pero esta vez, cuando Joel Flores emite su voto, viabiliza de la manera
rápida este tema y encima presido la sesión y instalo la sesión, eso les ha sorprendido bastante, les ha quedado seco, tanto a alguna dirigencia, no a todos, a alguna dirigencia política del MAS, como también a otros partidos políticos acá en Cochabamba que tienen representación regional. Entonces, más allá de ello, creo que es importante cumplir nuestra labor, nuestro trabajo, pero estrictamente apegada a la normativa, apegada a las disposiciones legales que tiene este concepto y además disposiciones nacionales. Tenemos entrevista ya nomás. ¿Te acuerdas del caso de la senadora Silvia Salá? Claro que sí. Ha sido desvinculada, por lo menos eso lo dijo el diputado Alberto Astorga. Ha sido desvinculada de Comunidad Ciudadana, es un caso cerrado. Ella no va a participar de las reuniones de Comunidad Ciudadana. ¿Por qué? Por haber apoyado, haber respaldado al ministro de Justicia Iván Lima. Estamos en contacto con la diputada Luciana Campero. Luciana Campero, ella es diputada de Comunidad Ciudadana, con quien vamos a abordar el tema, a ver cómo ha transcurrido este hecho en el seno de Comunidad Ciudadana. Diputada, buen día, le saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio. ¿Cómo está? Diputada, ¿cómo se ha considerado el caso de Silvia Salame? Ya conocemos de que fue la única que votó, no sé si a favor de la censura, pero evitó que su voto sea parte de la censura al ministro de Justicia Iván Lima. ¿Cómo transcurrió el hecho? ¿Cuáles fueron las consideraciones para llegar a la carta que le envió Comunidad Ciudadana a la senadora chuquisaqueña? A ver, CESES respeta plenamente la libertad de expresión, pero somos una organización política que define líneas oficiales a partir de principios que nos guían, como la defensa de la democracia y la institucionalidad en el país. Además de que rechazamos toda forma de persecución política y violación de derechos humanos que impulsa el ministro Lima. Entonces, en una reunión hemos decidido que nuestra línea ese día era la censura al ministro. Lo hemos decidido absolutamente todos los parlamentarios que participábamos en la sesión. Y en el marco de nuestra normativa interna, Comunidad Ciudadana ha determinado que luego de la decisión que ha tomado la senadora Silvia Salame en la interpelación al ministro Iván Lima y a su posición pública respecto a que no responde a las decisiones y principios de nuestra alianza, sus actuaciones y decisiones ya no representan a nuestra organización, ¿no?, en lo orgánico ni en lo político, porque ella ha dicho claramente que es una invitada y que ella va a tomar sus propias acciones políticas, ¿no? Entonces, en ningún momento se ha hablado de quitar o reclamar el curul de la senadora. Obviamente primero se debe pasar por un proceso interno, una comisión de ética que tiene Comunidad Ciudadana, para después dar el siguiente paso, ¿no? La senadora, yo creo que no solo ha traicionado el voto de la oposición o de sus votantes. Yo le quiero recordar que ella no es pues parlamentaria uninominal, no es diputada uninominal. Eso significa que no es que han ido a votar precisamente por ella. La entrada de un senador depende únicamente del voto que recibe el candidato a la presidencia. Entonces parece ella estar confundida en ese tema, ¿no? Y bueno, obviamente que toda decisión que pueda tomar una persona que cometa o traicione el voto de la oposición, pues deberá ser alejada no solo de una organización política de oposición, sino también seguramente el curul a través del trámite que corresponde primero en el interno y ya luego en el Tribunal Supremo Electoral. Diputada, ¿dónde se ha reunido Comunidad Ciudadana para tomar una posición partidaria en relación al caso del ministro de Justicia? Si en esa reunión participó también Silvia Salame. Nosotros nos reunimos en la oficina de bancada. Ella es la única que normalmente no asiste. También hemos tenido reuniones previas por Zoom, muchísimas reuniones previas por Zoom donde participa la bancada en su totalidad y donde ella incluso ha expuesto muchísimas veces que no estaba de acuerdo con el nuevo reglamento de las elecciones judiciales,
qué es lo que había que hacer. O sea, ella era parte de las reuniones, ¿no? En esta ocasión, como sabía ella que había que determinar una línea que era de apoyo o censura al ministro, no participó cuando se trata de un tema que a ella como jurista, porque lo dice todo el tiempo, ¿no? Yo soy jurista, debería interesarle. Pero más allá del título que ella quiera otorgarse, debo recordarle también a la senadora que en su bancada de Chuquisaca, de 14 parlamentarios, 9 son abogados, es decir, 9 son juristas. Entonces, no sé qué le haría ella más especial que a los otros colegas que también son abogados y están involucrados en el mundo jurídico. Ya estamos en contacto otra vez con Rodney, ¿sí? Le vamos a dar siempre la cordial bienvenida. ¿Cómo está, Rodney? Bienvenido otra vez a La Razón Radio. A ver, cuéntenos. Finalmente bailó Rodney Miranda. Nos va a contar también eso, ¿no? Y también nos preguntábamos ayer con Rubén, ¿y a qué hora habrá terminado? Porque nosotros no terminamos de hacer la cobertura, ¿no? A la medianoche ya nos recogimos, así que eso también le vamos a preguntar. Ronnie, hagamos la evaluación, ¿cómo fue? ¿Cuál es el criterio que dejó la alcaldía? ¿Cómo está evaluando? ¿Cómo fue el Gran Poder 2023? Bueno, creo que fue un gran poder exitoso, fue un gran poder que ha marcado nuevamente un antes y un después. Nos habíamos planteado eso, queríamos, lo que les había dicho la semana pasada, lavarle la cara al gran poder. Estábamos trabajando desde el año pasado para esto y lo hemos logrado porque el año pasado, si recuerdan, había terminado el gran poder a las 6:45 de la mañana del domingo. Este año ha terminado, la última fraternidad estaba haciendo su paso por el palco a la 1:37 aproximadamente. Entonces, realmente hemos podido mejorar en la organización y eso es de destacar de la nueva directiva de la Asociación de Contos Folclóricos del Gran Poder, el nuevo presidente con todo su nuevo directorio, han hecho posible esto. Hemos estado con mucho trabajo de organización previa. Nosotros como municipio hemos brindado toda la plataforma correspondiente para que la asociación pueda llevar adelante su organización. Entonces es un trabajo en equipo el que se ha logrado y ahí están los resultados. Esperemos poder seguir mejorando año con año esto del gran poder. Esperemos poder aportar con nuestro granito de arena mientras nos los permitan. Y hemos también cumplido con las experiencias Gran Poder que habíamos prometido. Hemos cumplido con la experiencia Gran Poder en la Camacho, con la experiencia Gran Poder en Lillampu, con la experiencia Gran Poder en la iglesia. Y bueno, ha sido una jornada exitosa. Datos muy importantes que hay que resaltar, yo creo. Uno de ellos es el índice de alcohol ha reducido y ha bajado. Hemos visto hasta el final fraternidades que no tenían gran cantidad de personas en estado de ebriedad y eso es digno de destacar. Yo creo que también eso está reflejado en el trabajo que ha realizado el municipio de controlar el asentamiento de los vendedores y principalmente de cerveza en el principio, porque era ahí donde los vendedores empezaban a beber y ya pues partían en estado de ebriedad. Ahora hemos podido controlar eso desde la promesa. Ha sido un operativo que nos ha tomado toda la noche. Hemos estado casi 48 horas sin dormir para poder controlar esto, pero creo que ha valido la pena poder mostrar una fiesta al mundo de color, de alegría, de entusiasmo, de fe, de religión. Así que hemos visto ahí los turistas cómo han reaccionado, hemos visto las autoridades que han participado en el Gran Poder, cómo han estado disfrutando de esto del Gran Poder, y es lo que queríamos, es lo que se estaba buscando. Ronnie, ahora es cierto, el horario se ha cumplido muy bien todo, pero queda un poco la sensación, lo habíamos leído ayer en otros medios de comunicación, también la televisión, algunos canales mostraron, es cierto, de repente sí el consumo de alcohol bajó, pero a cierta hora de la noche como que se descontrola, como que ya hay más vendedores, el mismo público también se desborda, en fin, esa evaluación, ¿cómo la han visto? ¿Cómo se puede trabajar sobre eso?
Bueno, ese ya es un tema conciencial. Venimos peleando con eso desde el año pasado y mira que nosotros desplegamos más funcionarios en el último turno, que es el último turno desde las 8 de la noche hasta la finalización. Sin embargo, ya la gente se vuelca masivamente a las calles. Esperemos el próximo año tener más vallas, donde hemos tenido envallado algunos lugares, hemos podido controlar de mejor forma. Hay que destacar también el trabajo de la policía boliviana. Este año hemos tenido policía de principio a fin. Hay que destacar el trabajo de la policía militar, que ha estado con nosotros desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, controlando. Sin embargo, es importante pues mencionar y siempre apelar a la conciencia de la población. Podemos hacer todos los esfuerzos necesarios. Sin embargo, si no tenemos el apoyo y la conciencia de la población, vamos a seguir tropezando con este tipo de cosas. Bueno, y esto no solo pasa en el Gran Poder, sino pasa en todas las entradas que se dan en Bolivia. A partir de cierta hora empieza el descontrol y es esto que empaña, ¿no? Es esto que empaña la fiesta, cualquier actividad cultural en realidad. Ahora, nosotros vimos a cierta hora de la tarde, después del mediodía, un bache de casi 1 hora en la zona central. Y obviamente en medio de ese bache aparecen vendedores, aparece gente. Hay que mejorar seguramente eso, pero si llegaron temprano, creo que el propósito de la alcaldía se ha cumplido. Sí, si bien pasaron a la 1:37 por el Paco Central, ¿a qué hora habrá terminado? ¿Tiene reporte de esto, Rodney? Perdón, no, se cortó, no escuché la pregunta. Si bien la última fraternidad pasó por el palco a la 1:37 de la madrugada, ¿a qué hora finalmente habrá llegado al final de la avenida Simón Bolívar o en su caso por la Argandoña? No, bueno, ya se puede decir que el final, la entrada del palco, ¿no? Entonces ha debido pasar unos 10 minutos después de la 1:37 por la Argandoña o por la Simón Bolívar. Amigos, les decía hace un ratito nada más que en medio de todos estos líos que estamos acostumbrados en Bolivia, bueno, en otros países también, pero de malas noticias, de polémica, de controversia, hay siempre buenas noticias que vale la pena destacar. Y por eso hemos invitado, ya estoy en contacto con el viceministro Benjamín Blanco, amigo de La Razón Radio, siempre atento con nosotros. Le voy a dar la más cordial bienvenida. Viceministro, ¿cómo está? Antonio Dalense le saluda. Bienvenido a La Razón Radio. Viceministro, hemos tenido 3 meses, enero, febrero, marzo, de preocupación por las exportaciones, los problemas en Perú nos han afectado directamente, en fin. Pero bueno, creo que abril está marcando un punto de inflexión. Estamos con buenas noticias. Quisiera que nos dé, en principio, los datos, el panorama. Viceministro, por favor, adelante. Claro que sí. Bueno, sí, en abril ya vamos registrando un superávit en nuestra balanza comercial. Eso quiere decir que en abril, luego de 3 meses, como usted indicaba, de tener déficits comerciales, ya registramos un superávit. El superávit llega a los 71 millones de dólares. Es decir, hemos tenido 71 millones de dólares más de exportaciones que importaciones. En abril hemos exportado 988 millones de dólares y hemos importado 917 millones de dólares. Los meses pasados, de enero a marzo, registrábamos un déficit en la balanza comercial y como usted lo explicaba, es básicamente este déficit se debe a dificultades que ha tenido Bolivia para poder exportar por desaguadero. Recordemos que tuvimos ese punto fronterizo bloqueado durante meses hasta que a mediados de marzo más o menos se logró una solución a través de un punto por Chile, es decir, poder desviar las exportaciones por Chile para que puedan ingresar a Perú. Eso nos ha afectado sobre todo en las exportaciones no tradicionales de esos meses, pero a partir de mediados de marzo, y ahora como podemos ver el consolidado de abril, hemos recuperado estos niveles de exportaciones que teníamos antes, y eso es una muy buena noticia, ¿no? Tenemos de nuevo nuestros niveles de exportación están volviendo a repuntar y bueno, ahora este mes, durante el mes de abril, con un superávit bastante pronunciado, ¿no? De 71 millones de dólares en la balanza. Esto obviamente coadyuva porque es mayor ingreso de divisas para nuestro país y promueve además, o sea, muestra que nuestro sector productivo continúa en pleno desarrollo.
Yo quiero destacar también que de enero a abril se registra por primera vez exportaciones de energía eléctrica. Hemos exportado $5 millones de energía eléctrica a la hermana República de la Argentina. Y bueno, en comparación al año pasado, se tenía cero, ¿no?, de este tipo de exportaciones a los años pasados, y esto es gracias a la línea que ha sido inaugurada recientemente por nuestro presidente en Tartagal, y a medida que vayamos teniendo capacidad de poder seguir exportando energía eléctrica, seguro este será un nuevo rubro que va a ir apareciendo en nuestros reportes de exportaciones a los países, a los demás países del mundo. ¿Cuál es el primer registro que deja, viceministro, la exportación de energía eléctrica? ¿5 o 6 millones de dólares? $5 millones. Tenemos el registro de exportaciones de energía eléctrica. Como le digo, es la primera vez que registramos venta de energía eléctrica a la Argentina. Y bueno, como digo, estas ventas irán subiendo gradualmente a medida que nuestra capacidad de generación eléctrica vaya incrementándose. Es un nuevo rubro, digamos, de exportación que estamos viendo en nuestras estadísticas de comercio. Viceministro, entremos ahora un poquito al análisis. ¿Cuáles son los sectores que están mostrando mayor dinamismo? ¿Cuáles se han quedado un poquito atrás, pero seguramente después repuntarán? Por favor, entremos al análisis. Claro que sí. Bueno, la mayor parte de nuestras exportaciones de enero hasta abril corresponden a manufacturas. Hemos tenido un 52% de exportaciones en manufacturas. Estamos hablando de $1.851 millones. Si nos comparamos con el periodo del año pasado, todavía no llegamos a los niveles de exportación que teníamos el año pasado. Esto, como digo, se debe básicamente a los problemas que hemos tenido en Perú. También estamos teniendo algunos problemas para la exportación de minerales a través del puerto de Mejillones, pero esto va repuntando. O sea, durante el mes de abril ya se ve un incremento significativo en las exportaciones. En cuanto a las exportaciones de productos agrícolas, de enero a abril hemos llegado a $168 millones. Esto significa un 5% de nuestras exportaciones. Hidrocarburos con $753 millones, es el 21% de nuestras exportaciones. Y minerales, $796 millones, que es el 22% de nuestras exportaciones. Pese a un contexto internacional que es bastante desfavorable, y todos sabemos lo que está sucediendo con la guerra en Ucrania, la capacidad de consumo de muchos países, de muchas familias, la inflación en otros países, nuestras exportaciones empiezan ya a repuntar. Y bueno, seguimos teniendo una balanza comercial, una composición de nuestras exportaciones donde lo que predomina son las manufacturas. Esta tendencia de que las manufacturas sean más que los hidrocarburos la hemos ido consolidando en los últimos años, en el año 2021, 2022 y ahora en el 2023. Seguimos teniendo más del 50% de nuestras exportaciones en este tipo de productos en manufacturas. Ya nomás vamos a cambiar de entrevista, ¿sí? Sí, claro que sí. Joaquín me dice, ya estamos listos. Entonces, vamos a hablar, amigos, también de otro problema que nos ha ido aquejando en las últimas semanas. Acuérdense, ha sido también motivo de análisis, ha sido motivo de polémica también. Hemos visto colas, en fin. De todo eso vamos a hablar ahora, ¿sí? Me refiero al dólar, ¿sí? A la circulación del dólar, amigos. En las últimas semanas hemos visto ya que las aguas han ido bajando, ¿sí? Y para eso vamos a conversar ya. Estamos ya en contacto con David Ceballos. Él es subgerente de análisis económico de desarrollo en Banca Central del Banco Central de Bolivia. Le vamos a dar la cordial bienvenida. David, ¿cómo está? Antonio Dalense le saluda de La Razón Radio. Lo hemos convocado porque en las últimas semanas, ayer también hemos leído algunas versiones del presidente del BCB, el señor Edwin Rojas, un comunicado también de la entidad suya, ya dándonos información más positiva con relación a la circulación del dólar. A ver, cuéntenos, ¿qué ha pasado en los últimos 3-4 semanas? Seguramente que ya hemos visto que un poquito las aguas han ido bajando con relación a ese fenómeno que hemos tenido un momento de que la gente ha ido y todo el mundo quería dólares. Cuéntenos, David, ¿cuál es el panorama ahora? Gracias, Antonio. No, efectivamente, como tú bien lo has mencionado, hubo un periodo en el cual había una
fuerte demanda sobre las divisas, que es entendible porque la gente necesita la divisa para hacer comercio exterior, alguna obligación en dólares que tenga, y tiene esa necesidad, ¿no? Obviamente el Banco Central no fue ajeno a eso, y es que implementó ciertas medidas, ciertos mecanismos para que la población pueda dotarse de esa divisa, ¿no? El claro ejemplo es justamente el tema de las ventas directas de dólares que realiza a través del Banco Unión en oficinas del Banco Central en la ciudad de La Paz, pero también en las ciudades de Cochabamba y de Santa Cruz, ¿no? La idea es que el Banco Central, a través del Banco Unión, pueda vender la divisa que necesita la población de manera directa, ¿no? Creo que un poquito lo que se ha estado observando es, al principio, estamos hablando de los meses de marzo, cuando se inició este mecanismo, efectivamente había una alta demanda, el número de operaciones era bastante alto, pero con el paso del tiempo, justamente porque la población ha estado proveyéndose de esas divisas, el número de operaciones, la demanda ha ido disminuyendo, ¿no? Antes, por ejemplo, y es un buen indicador eso, veíamos que necesitábamos el ampliar, ¿no?, el horario de atención desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche para poder atender a todas las personas que así lo requieran, ¿no? Hoy en día hemos vuelto al horario normal de 8 a 4 de la tarde, porque también la demanda de operaciones ha ido disminuyendo. Se han estado implementando mecanismos operativos justamente para poder evitar esas largas colas y que la gente esté mucho tiempo esperando. De manera electrónica, las personas pueden agendar una cita, ¿no?, para poder venir el día específico y poder presentar sus documentos y realizar la compra necesaria, ¿no? Hablemos de adicionalmente hubo otros mecanismos, si me permites tal vez comentarte, hay algunos otros termine. que también han permitido dotar a las entidades financieras de manera directa para que esas a su vez puedan proveer a sus clientes, incluyendo las casas de cambio, ¿no? El Banco Central le ha entregado nuevamente a través del Banco Unión a las casas de cambio, les ha vendido para que estas a su vez puedan vender los dólares a la población. Entonces, como verás, hay varios mecanismos que se han estado trabajando en los últimos meses para poder un poquito ir viendo, amainar esta fuerte demanda, ¿no? David, hablemos ahora de cifras. Ayer hemos leído algunas que ha entregado el BCB, de cuánto se ha inyectado, de cuántos dólares se han puesto en circulación, en qué tiempo. A ver si tenemos las cifras, por favor, David. Claro que sí, ¿no? Más o menos el primer mecanismo, ¿no?, que te mencionaba, esas ventas directas al público, ¿no?, y a las personas a través del Banco Unión, desde su inicio en el mes de marzo hasta la fecha, el monto que se le ha vendido es de 134 millones de dólares, ¿no? Creo que es una cifra bastante elevada para la población. Adicionalmente, como te mencionaba, el Banco Central también ha vendido a las casas de cambio a través también del Banco Unión, una cifra de 10 millones aproximadamente, que ha sido la demanda que justamente tienen las casas de cambio. También vale la pena mencionar que por diferentes otros mecanismos y con una programación establecida justamente en coordinación con las entidades financieras, desde el mes de marzo hasta la fecha se les ha otorgado al sistema financiero montos por arriba de los 252 millones de dólares, ¿no? Como verás, entonces, son cifras que han permitido, como tú bien lo has dicho, ir amainando la elevada demanda que tiene la población actualmente. Ahora, ¿cómo está la situación, David? Ya se ha normalizado, el Banco Central ya no hay colas, hemos visto, pero tal vez siga habiendo demandas a través del sistema electrónico que ustedes tienen. Se sigue trabajando esto con fichas, por ejemplo, como se había hecho a un principio. ¿Cuál es el panorama actualmente? Creo que hay que también ser bien claros, ¿no, Antonio? Y como bien tú lo has dicho, no es que va a desaparecer la demanda, la gente necesita la moneda extranjera, nuevamente para hacer comercio, ¿no? Importaciones, por ejemplo, el pago de importaciones, o la población necesita también para hacer algún pago de alguna obligación que tengan en moneda extranjera, que es totalmente legal. Entonces, la demanda se va a mantener, ¿no? Pero el Banco Central, a través de los mecanismos, está proveyendo paulatinamente de la divisa, de tal manera que un indicador, tal vez si me permites, para que podamos visualizar
¿no? Cómo va a ir reduciendo esto. La demanda de las ventas directas a través del Banco Unión en la oficina del Banco Central estaban alrededor, al principio veíamos arriba de las 10.000 operaciones. Hoy en día están por debajo de las 4.000 operaciones, sí, se ha reducido más de la mitad, ¿no? Entonces, creo que poco a poco vamos reduciendo esa exacerbación, ¿no?, de las expectativas con respecto a la dotación de los dólares. Ahora, tú me decías, David, que es cierto, la gente necesita el dólar para comercio exterior, para importar, para devolver algún alquiler o algún anticrético, qué sé yo, pero tampoco podemos dudar, de David, de que hubo en ese momento mucha especulación. Mucha gente que compró el dólar pensando en que mañana pasado iba a subir e iba a ser un buen negocio, digamos. ¿Hubo algo de esto? ¿Ustedes en el BCB lo analizaron? Efectivamente, no, creo que nuevamente no podemos negarlo. Hubo un periodo en el cual hubo una especulación bastante fuerte, una fuerte demanda de los dólares que no estaba ligado a lo que tú has mencionado de las actividades comerciales, sino con un objetivo tal vez especulativo, ¿no? Sin embargo, nuevamente, ahí es donde el Banco Central, a través de sus mecanismos, está dotando de la liquidez necesaria a los tipos de cambio oficial. Creo que eso es muy, muy importante. Entonces, las personas que así lo requieran, las divisas, pueden venir al Banco Central y lo van a adquirir al tipo de cambio oficial. No tienen que ir a comprar a otro tipo de cambio mucho más elevado que podría estar demandando a algunas personas. Pero el Banco Central, tipo de cambio oficial. Vamos a ir a nuestra última entrevista entonces del día. Ya estamos en contacto vía Zoom con el viceministro de Sustancias Controladas, don Jaime Mamani. De él vamos a hablar justamente de este caso de España. Viceministro, ¿cómo está? Antonio Dalense le saluda de La Razón Radio. Bienvenido. Viceministro, a ver, cuéntenos toda esta polémica que se ha armado, yo decía al principio, por versiones que hemos recibido del gerente de BOA, de la presidenta de la aduana, de gente también de Nabol y de otras reparticiones que trabajan allí en el aeropuerto todos los días, que más o menos todos apuntan a que quien debió haber hecho el control, quien es el responsable final de todo esto, es la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. ¿Qué análisis tiene usted, viceministro? ¿Qué nos puede decir? Es muy importante poder aclarar algunos aspectos una vez que hemos conocido en el mes de mayo de este hecho vergonzoso que se había registrado en el aeropuerto de Viru. De manera inmediata y de oficio, el Ministerio Público ha aperturado un caso en nuestro país y se ha accionado el 2 de junio mediante imágenes que se ha recabado del aeropuerto de Viru. Se ha aprehendido a 2 funcionarios de BOA que en la actualidad están recluidos en la cárcel de Palmasola con una detención preventiva. Se ha conformado una comisión de fiscales y una comisión de investigadores. En fecha 5 de junio, esta comisión, tanto de fiscales y de investigadores, se trasladan hacia el aeropuerto de Viru para realizar los allanamientos correspondientes a todas las instituciones que están involucrados en el control del aeropuerto, como BOA, Nabol, PLN y otras instituciones, donde han secuestrado documentación valiosa, han secuestrado CPUs y varios elementos para esclarecer este hecho ilícito que se ha registrado. Asimismo, desde esta cartera de Estado, se ha instruido el despliegue inmediato de los funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y del jefe regional del aeropuerto de Viru para para que la investigación sea transparente a los funcionarios. Aclarar que han operado el día 11 de febrero en el aeropuerto de Viru.
Y el día de ayer se ha continuado con las tareas investigativas y allanamientos. Fruto de este trabajo, el día de ayer se ha aprendido a un funcionario de BOA, 3 de la empresa Cusier José María y un efectivo policial que van a ser puestos ante las autoridades jurisdiccionales. Viceministro, ¿cuántos detenidos serían hasta la fecha entonces? Si nos puede aclarar, por favor, la cantidad. ¿Cuántos detenidos ya hay? A la fecha se encuentran 2 funcionarios de BOA con detención preventiva y 5 personas aprehendidos que van a ser puestas ante las autoridades jurisdiccionales. Se encuentra en total ya personas, total 7 personas ya en este caso. Viceministro, ahora, ayer se ha detenido a los dueños de este courier también, quienes habrían sido los encargados de despachar esta carga hacia España. ¿Serán ellos los dueños de la droga? ¿Cuáles son las pistas que tiene, viceministro? La Comisión de Fiscales y la Comisión de Investigadores nos darán mayores elementos para esclarecer este hecho y informarán de manera oportuna. El caso se encuentra en reserva de un plazo de 10 días. Una vez que concluya, de seguro vamos a tener información como todos estamos esperando sobre este caso. Ahora, viceministro, se ha armado de todos los bolivianos a investigar a profundidad para esclarecer este hecho. Habíamos comentado, amigos, al principio del programa, acuérdense, hace una hora ya, un poquito más de repente, sobre todo este lío, este embrollo que se ha armado con relación al caso denominado narcovuelo. Vamos a seguir con el tema, para eso hemos invitado, y ya le vamos a dar también la cordial bienvenida a don Ronald Caso. Él es el gerente general de Boliviana de Aviación. Ronald, ¿cómo está? Buen día, bienvenido a La Razón Radio. Antonio Dalense le saluda. Ronald, quisiéramos, para que la gente también vaya entendiendo un poco, que nos explique un poco cómo funciona esto de la carga en Boliviana de Aviación, cómo por dónde entra, quiénes hacen el control, cómo se registra y finalmente cómo se sube todo esto a los aviones. Si nos puede explicar, por favor. Gracias, Antonio. Bueno, voy a hacer una analogía primero con lo que son los pasajeros, que es lo que más conocemos, digamos, ¿no? Todo este sistema está construido por protocolos bien claros y establecidos en cuanto a etapas y responsabilidades. Inicialmente me gustaría diferenciar entre lo que es un operador aéreo, es decir, una empresa que hace transporte aéreo, de lo que son los controles de frontera. Los controles de frontera son todos los controles que pone cada estado a mercaderías, personas, animales, etcétera, que quieran atravesar esa frontera, es decir, ingresar o salir de un país. Entonces, un operador cumple una etapa y los controles fronterizos son los que impone un estado para ese servicio. En el caso de pasajeros, por ejemplo, la gente recordará que puede aproximarse al counter, entregar su equipaje y le darán un pase de abordar, es decir, un certificado para que pueda circular por el aeropuerto hasta llegar al avión. Esa circulación por el aeropuerto significa que tiene que cumplir inicialmente una revisión de seguridad en cuanto a explosivos, químicos, líquidos, etcétera, luego una revisión de Felken en el caso de Viru, luego una revisión de migración, entra a la sala internacional, en la sala internacional permanece hasta la hora de abordar el vuelo, y a la hora de abordar el vuelo hay un control de la aerolínea y nuevamente un control de la Felken antes de abordar el avión. ¿Qué significa esto? Que en el caso de pasajeros, por ejemplo, estamos mostrando que la Felken participa en 2 etapas, pero es la última, el último eslabón de control para abordar al avión. En el caso de carga aparece algo similar. La carga es recibida por la aerolínea de un usuario que quiere mandar una carga, que quiere mandar una encomienda. Esa es una etapa comercial. Luego viene una etapa de revisión de seguridad, análoga a lo de los pasajeros, buscando químicos, metales, etcétera. Y a partir de eso, de esa recepción de la carga, pasa por los controles de aduana inicialmente. Se cumplen, si es que se cumplen los requisitos de aduana para sacar del país una determinada mercancía,
pasa a la etapa de revisión de la Felquene. La Felquene revisa todo lo que es componente de narcóticos y sustancias ilícitas, y si esa carga supera ese control, es colocada en un contenedor que es precintado, y luego de ahí se lleva del área de carga, en el caso de Viru a la plataforma, previa al abordaje del avión. En la plataforma hay un área que se llama área restringida, que es vigilada por la Felquene, y debe estar ahí la carga hasta que se dé el momento de abordar al avión. Y al abordar al avión nuevamente es trasladada por personal de la empresa bajo vigilancia o escolta de la Felquene hasta el avión. Entonces, los procesos son similares, y este evento tan ingrato se ha dado precisamente en ese punto, cuando la carga está en esa área restringida, vigilada por la Felquene, previa a su carguío al avión. Perfecto, gracias, don Ronald. Muy clarito entonces cómo cada proceso sigue su curso y dónde se produjo lo que usted dice, este lamentable hecho, ahí en la zona restringida justo. Ahora dígame, gerente, ¿en qué casos Boliviana de Aviación alquila o subcontrata a otras líneas aéreas, como ocurrió en este caso, para llevar otro tipo de cargas? ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, le voy a explicar, haciendo memoria un poquito de lo que hicimos como BOA. El año 21 y parte del 22, BOA ha tenido un uso intenso de sus aviones de largo alcance, de estos aviones que van a Madrid. Hemos hecho 30 vuelos intercontinentales fuera del itinerario normal que hace BOA. Esos vuelos intercontinentales fueron para recoger vacunas, para traer insumos, recoger test de Corea, en fin, una serie de tareas que se han cumplido como aerolínea para soportar la lucha contra el COVID. Ese uso intenso ha llevado a, digamos así, a usar los aviones en sus tiempos, horas y ciclos de manera adicional, de tal forma que acumulamos o se alteró el cronograma de mantenimientos de los aviones. Empezamos a hacer los mantenimientos de los aviones y coincidió que en enero uno de nuestros aviones estaba en Ciudad de México, en un taller de Mexicana de Aviación, haciendo su mantenimiento, y nos faltaba capacidad, es decir, aviones para cumplir con el itinerario, en este caso de la Ruta Madrid. Por ese motivo de falta de capacidad para cumplir con el itinerario, recurrimos a contratar una empresa certificada, que es Wamos de España, para que cumpla esa ruta de manera temporal con los pasajeros de BOA. Para redondear esto, le digo que es una figura muy usual en las aerolíneas, que manejemos esta capacidad adicional con empresas terciarizadas. Cuando tenemos una temporada alta y una sobredemanda en determinada ruta y se cree que puede ser beneficioso aprovechar ese mercado, también se puede alquilar una aeronave, una aerolínea chartera, como se denomina en términos más conocidos, para apoyar en la operación regular de una aerolínea. Entonces, ese es el motivo específico por el cual BOA tuvo que contratar una aeronave para tener una capacidad de cumplir con sus itinerarios establecidos. ¿Es la primera vez que BOA subcontrata a Wamos o ya lo había hecho antes, gerente? Tengo entendido que ya lo hemos hecho en algún momento, pero varias empresas hemos contratado en todo este tiempo. Muchas empresas que han hecho servicios a Miami, servicios a Madrid, por falta de capacidad de nosotros en términos de aviones, o también porque estamos en proceso de certificación. Por ejemplo, en este momento, los aviones Airbus están en proceso de certificación, todavía no están en servicio, y por esa demora en la certificación estamos con un avión extranjero haciendo algunas rutas de BOA hasta que en los próximos días entre en servicio uno de estos Airbus y vayamos completando la operación regular. Vamos a pasar ya nomás a una siguiente entrevista, amigos. Estamos en contacto ya con don Marcelo Laura, él es viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Habían varios créditos, amigos, que estaban un poco detenidos ahí. Los proyectos necesitan siempre, estos proyectos tienen que convertirse en norma, en ley, y estaban un poquito por ahí perdidos en la Asamblea Legislativa, pero varios de ellos ya han sido aprobados, así que le vamos a pedir entonces al viceministro que nos ponga al día en todo eso, cuántos créditos ya fueron aprobados, en fin. Viceministro, ¿cómo está? Buen día, Antonio Dalense le saluda, bienvenido a La Razón Radio. Efectivamente, como bien lo manifestabas, el día miércoles
se aprobó en la Cámara de Diputados el crédito financiado con el Banco Interamericano de Desarrollo, denominado Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus 2. Este crédito busca la finalidad de una línea de financiamiento que constituyó el banco para aquellas economías de Latinoamérica que han llevado adelante políticas orientadas a lo que fue la pandemia del COVID del 2021 y el 2022. La gestión la iniciamos en el 2021 y se ha traducido en este crédito de $500 millones que está permitiendo al Estado, por una parte, cubrir aquellos gastos erogados y por otra parte, inversiones nuevas en lo que es el fortalecimiento del sistema de salud a nivel nacional. Viceministro, gran parte de este crédito seguramente ya se lo ha usado. Hemos tenido durante estos 2 últimos años todavía secuelas del COVID, a los cuales claro que hay como una forma de atacar es pues metiendo recursos. Cuéntenos un poco cuál es el destino, cómo se ha manejado este crédito en particular. Este crédito, como mencioné, tiene esa orientación de reponer gastos y de permitir realizar gastos nuevos, ¿no? Este tramo de $500 millones tiene esa característica. El primer componente de $250 millones está orientado a reponer los gastos que en su momento incluyó el Tesoro General de la Nación. Inmediatamente asumió la presidencia nuestro presidente Luis Arce Catacora. Se constituyó lo que fue el bono contra el hambre, un beneficio de 1.000 bolivianos a las familias y a las personas que, como bien sabemos, se beneficiaron más de 4 millones de habitantes a nivel nacional y tuvo un costo de cerca o en torno a los $600 millones, de los cuales con este crédito se va a reponer $250 millones de estos gastos erogados. Y el segundo componente es un componente que se va a ejecutar a través del Ministerio de Salud y Deportes, que tiene como objetivo la reducción de la mortalidad causada por el COVID-19 y la mitigación de los efectos indirectos de la pandemia sobre la salud y sobre nuestro sistema de salud. En este segundo componente se tiene la finalidad de la adquisición tanto de equipamiento como el desarrollo de módulos informáticos. Estamos hablando de tener una red nacional que pueda permitirnos obtener información precisa acerca de lo que es el acontecer en temas de salud, y el equipamiento con laboratorios, red de laboratorios de referencia a nivel nacional, la compra de refrigeradores, casos frigoríficos, el tema de los equipos de adquisición de equipos de imagenología a nivel nacional para fortalecer establecimientos de salud de primer y segundo nivel que permitan coadyuvar en la gestión de la salud. Adicionalmente estamos hablando de la adquisición de unidades de hemodiálisis, la adquisición de unidades de UTIs neonatales, estamos hablando de fortalecimiento de las áreas de internación, salas de parto, esterilización, emergencias y laboratorios. En general, todo eso se va a hacer con este segundo tramo de $250 millones que se van a ejecutar en los próximos 24 meses. Viceministro, cuéntenos ahora qué últimos créditos se han aprobado en la Asamblea Legislativa, aparte de este de $500 millones, qué últimos créditos se han aprobado y cuáles todavía estarían en curso en la Asamblea Legislativa. En lo que va de la gestión se han aprobado algunos créditos orientados a tema de carreteras, la carretera La Joya de Chuquichambi, Guayamarca, Totora, la carretera Oruro-Chayapata, tramo 1, la carretera Boticlaca, Charaña, tramo Boticlaca, Caquiaviri. Se ha aprobado también, algunos créditos en torno a lo que es agua potable y saneamiento básico. Y en lo que tenemos aún pendiente, tenemos el crédito, el programa de puentes, que son los puentes Acambaya, el puente Mapiri y el puente Río Seco, acá en el Alto, por $45 millones, que estamos a la espera de su tratamiento en la Cámara Alta de la Asamblea, en la Cámara de Senadores. Y luego tenemos también lo que es el crédito de preinversión, el programa de preinversión, que lamentablemente no pudo ser tratado a cabalidad la jornada del día miércoles, que es por $52 millones, que va a permitir aumentar la cartera de proyectos de preinversión para poder migrar a la fase de inversión. Y también tenemos el crédito de aproximadamente $100 millones con Japón, que está orientado también a temas de salud y que también es una línea que Japón habilitó emergente de la pandemia.
Y por último, la pasada semana se emitieron lo que son los créditos, uno de turismo financiado con la cooperación italiana por 12 millones de euros y un crédito para el tema de riego tecnificado con enfoque de cuenca por 150 millones de dólares financiado también por el Banco Interamericano de Desarrollo. Esos serían los créditos que hoy por hoy estarían pendientes en la Asamblea y que esperamos que su camino se pueda llenar en las próximas semanas. ¿Por cuánto ya habríamos recibido en lo que va de esta gestión créditos? ¿Tiene algún número en general? ¿Y cuánto todavía estamos esperando, viceministro? Bueno, en lo que va de la gestión 2023 en créditos aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, estaríamos por el orden de los 500 millones de dólares en varios créditos. Estaríamos, a este se sumaría este crédito del BID si llega al momento de aprobarse en la Cámara Alta, y estarían pendientes otros créditos por 250 millones de dólares sumados. La Razón Plus presentó La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Estuvo con ustedes Rubén Atahuichi y Antonio Dalense.